buenas noches, bienvenidos desde luego a este conversatorio sobre vacunas, un conversatorio importantísimo porque estamos en un momento clave. Después de la pandemia que tuvimos, se dio un debate y se vio no solo la necesidad, sino la importancia para estar saludable, para tener una economía mejor, para realmente equiparar fuentes de ingresos. Ese es un tema que pone un piso parejo. La vacuna, igual que seas rico o pobre, realmente te ayuda esto y te protege. Y entonces es un momento clave además para México, porque hay una producción que se está haciendo en México donde por primera vez vamos a ver una vacuna hecha en México, ya tiene este sello, hecho en México. Así que, bueno, pues cuando hablamos del Plan México que está lanzando la presidenta Sheinbaum, precisamente hablamos de esto, de tener soberanía y tener realmente pues un plan de autonomía que nos ayuda mucho y nos da mucho gusto. Así que empezamos con las personalidades de la mesa, que son, ya ustedes lo escucharon, son realmente especialistas en el tema. Y si me permiten, pues empezamos contigo, con Nancy. Podemos empezar contigo, Nancy, si nos permites. Fíjate, Nancy, estábamos viendo el tema y obviamente en el país y en viendo la comunidad, tú tratas mucho de temas de las comunidades en el país. La vacunación es un mecanismo que en efecto sí promueve la equidad entre todas las personas. ¿Se logra esto con la vacunación, la equidad? Idealmente tenemos que lograr esto, ¿no? Finalmente es importante siempre tener presente que las intervenciones que hagamos en los primeros años de vida de una persona, es decir, cuando las niñas y niños son pequeñitos, son las intervenciones que nos van a ayudar a garantizar ese arranque parejo en la vida, a garantizar esas condiciones, esas oportunidades para que las niñas y niños se desarrollen adecuadamente y puedan tener un presente digno y, por supuesto, pues construir un futuro también próspero para sus vidas. Entonces, la vacunación, digamos, todas y todos sabemos, una de las medidas más costo efectivas, tiene esa finalidad cuando logramos que todas las niñas y niños tengan sus vacunas, ¿no? Nos ayuda a garantizar ese arranque parejo en términos de salud en principio, pero también muchas veces impactos que no se ven en términos, por ejemplo, educativos, ¿no? Cuando las niñas y niños están protegidos con vacunas, también evitamos que tengan ausentismo escolar, que estén enfermos, hay una mejora en los aprendizajes cuando ellas y ellos están saludables, ¿no? Entonces, finalmente, la vacunación es una puerta de entrada, ¿no? A esas condiciones y a esas oportunidades para que las niñas y niños estén en condiciones de hacer sus vidas. Y hay que, digamos, también recordar que las comunidades más vulnerables son las que suelen verse mayormente afectadas por brotes de enfermedades, ¿no? Entonces, si garantizamos que esas comunidades están adecuadamente cubiertas con la inmunización, entonces podemos garantizar también que prevenimos gastos catastróficos para las familias, pérdidas de ingresos, ¿no? Y otros elementos que finalmente también terminan reproduciendo esos ciclos de pobreza para muchas familias. Entonces, sí, la vacunación es fundamental para el cierre de brechas de desigualdad, pero tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar que esas intervenciones lleguen primero a las comunidades que más lo necesitan, a las que históricamente han sido más excluidas y a las que muchas veces quedan olvidadas porque hay mayores dificultades, barreras y desafíos para poder entrar, ¿no? Entonces, cualquier política de vacunación que pretenda tener un enfoque de justicia social y cerrar brechas de desigualdad, tiene que partir por priorizar a las poblaciones más excluidas. Desde luego es un tema de equidad, es un tema además que evita el gasto de bolsillo, que es catastrófico en algunas familias. Qué bueno. Y para eso, si me permites, doctor Dávila, Javier, sé que no te llegó el café a tiempo, pero aún así, permítenos preguntar. Ya serían como 10 en este día. Muchas gracias. Ya, Sin ya con problema. un poco de cafeína en el cuerpo. Ya, endovenosa la traigo. Para el tema económico, ya nos comentaba Nancy el tema pues de equidad que es importante de las vacunas, te equipara realmente. En el tema de desarrollo económico, hablar de la vacunación de repente no se cree, pero sí es un aspecto fundamental para que estar sano, para que estando sano que eres más competitivo, eres más saludable en la empresa. Cuéntanos, ¿el desarrollo económico se puede lograr también y ayuda mucho a la vacunación? Bueno, no solo la vacunación, yo diría desde el marco
general es la prevención. La prevención, la atención primaria, que es algo de lo que está ponderando el doctor Kersenovich, el secretario de Salud Federal, y que esto desde el punto de vista multidisciplinario como gobierno que somos en esta administración, no es solo atender programas de gobierno, es una política del Estado mexicano, industrial, farmacéutica y de dispositivos médicos inherentes a mejorar el sistema nacional de salud. Entonces, no es solo, y no por ver con desdén un programa de gobierno, hay programa de vacunación, hay programa de muchas cosas. En el momento en el que tú defines una política del Estado mexicano, te voy a poner un ejemplo que pareciera ser poco común, pero si se roban un camión con medicamentos, no le vas a pedir al doctor Kersenovich que lo resuelva, ni Claro, tampoco al claro. secretario Marcelo Ebrard de Economía. Entonces, si hay fenómenos o situaciones imprevistas que requieren el concurso multidisciplinario de todo el Estado mexicano, tienes una mejor posibilidad de que los impactos favorezcan a la población. Ella sabe mucho más que yo de vacunas. Yo creo que en el tema en particular de la vacunación, que es uno de los grandes inventos de los seres humanos, ayuda desde luego que a prevenir y ayuda también a curar, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos esos impactos en la vida productiva de los seres humanos? Trabajen o no, pero están vivos. Y están vivos gracias a las vacunas, gracias a muchas otras cosas. ¿Qué hubiera sucedido si la vacuna contra el COVID no se hubiera inventado? ¿Qué hubiera sucedido si en su momento, con el concurso de muchos participantes, conducidos en ese momento por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no sé si sepan, pero ya estábamos en el club de países que iban a comprar la vacuna y no se había inventado? Sí, sí, sí. Sí, Y estamos en la México fila. fue de los poquísimos países, y en particular en Latinoamérica y el Caribe, que logró tener esa vacuna. Luego hasta la envasamos en unos laboratorios mexicanos, en Liomont, y con también el convenio que se hizo con Argentina y AstraZeneca, con el ahora director general del Politécnico, Arturo Reyes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si no ejerces la prevención y la atención primaria con oportunidad, por supuesto que va a tener impactos desfavorables que son difíciles de medir cuando está tan dispersa la información y la estadística, etcétera. Un último ejemplo. Yo tuve el honor de ser director médico nacional del Seguro Social. Y un problema que teníamos y que revisábamos siempre eran las lumbalgias. Si tú tuvieras lumbalgia ahorita, Pepe, yo no podría decirte si tienes o no. Si no la tienes y me dices que sí la tienes, yo no te puedo comprobar que no la tengas. Yo tengo lumbalgia y necesito una incapacidad. Bueno, no tienen idea lo que el Seguro Social en ese momento tenía como impacto en disminución de la productividad que pagaban la empresa y el instituto, producto de enfermedades, algunas existentes, otras no tanto, pero que disminuyen, para eso existe en el Seguro Social y a la fecha lo está llevando muy bien Mauricio Hernández, el tema de salud en el trabajo. Entonces, en conclusión, todas las enfermedades sí pueden tener, por supuesto, no solamente un impacto en la disminución de la vida productiva de la nación, de las personas, en el estado anímico, en las familias colaterales a ese paciente o a esa persona que está enferma, y peor aún, que como los programas ahí sí de vacunación que han sido muy exitosos en México, enfatizan en gran medida en la población infantil y en la población en la tercera edad, como yo comprenderé, que tenemos que cuidar a la gente que tiene mayor susceptibilidad a enfermarse. Y gran parte de ello, para prevenirlo, son las vacunas. Pues mira, un tema importante porque en efecto esta hay que ser intersectorial, es una política de Estado, nos dices muy bien, que es interesante para estar sano. Realmente el estar sano te lleva a un mejor estadio de desarrollo y esto es lo que queremos. Y precisamente para esto, Agustín, hablábamos de esta forma de interconectar al Estado mexicano y ahí está la academia. En la academia
Ha sido interesante ver los esfuerzos para desarrollar vacunas en México. Podemos desarrollar vacunas en México. Ya estamos viendo un buen ejemplo, ¿no? Lo estamos logrando. ¿Qué más podemos desarrollarse? ¿Qué nos falta para desarrollar estas vacunas en México, Agustín? Bueno, como decía, lo que hace falta probablemente es una política, ¿no? De pública de innovación que nos permita unir estos fragmentos en los cuales somos mucho más fuertes y en otros que necesitamos echarle todavía ganas, ¿no? O sea, tenemos una historia en la que México era un productor de vacunas de referencia mundial, ¿no? Durante muchos años. Ahora, pues hemos visto mejores tiempos en esa área en particular, pero la realidad es que también hemos crecido muchísimo en otras áreas, ¿no? O sea, tenemos una agencia reguladora que es referente en México, en Latinoamérica, que es reconocida por la FDA. Entonces creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de hacer La desarrollos, COFEPRIS. sí, claro, la COFEPRIS, tenemos capacidad de hacer desarrollos en etapas tempranas, ¿no? O sea, tenemos instituciones educativas de investigación que hacen investigación muy sólidas, muy fuerte también, que pueden competir con otras del mundo. Eh, lo que creo que hace falta es precisamente esta política que permita invertir en proyectos de alto riesgo, ¿no? De largo alcance, que a veces representan una pérdida, pareciera, pero que en realidad pueden ser una ganancia a largo plazo, ¿no? Entonces decía, tenemos COFEPRIS, tenemos instituciones sólidas de investigación, tenemos una tradición en vacunación también que es muy importante y que sirve como referente para muchos países. Tenemos oportunidad de mejora claramente, pero creo que esas son algunas de las partes positivas que tenemos, ¿no? Tenemos otras que tenemos todavía que echarle muchas ganas. ¿A qué me refiero? Necesitamos unas plataformas que sean propias, ¿no? Que nos permitan desarrollar vacunas que nos interesan mucho en la región, ¿no? Que a lo mejor nosotros tenemos un área de oportunidad ahí para entrarle a estas. Tenemos que vincular mucho mejor la academia con la industria, como decía anteriormente. En términos de la academia, hay inversión, hacemos mucha investigación, etcétera, pero luego transferir esos desarrollos para que vean la luz y se conviertan en una solución, creo que es algo en lo que todavía nos toca trabajar. Eh, hay una nueva forma de verlo, ¿no? O sea, desde el gobierno hay una iniciativa de que cambien estas cosas, de reactivar Birmex, por ejemplo, de ver cómo puede participar el Instituto Politécnico Nacional en la reactivación de alguna parte de Birmex y desde luego en desarrollar otras vacunas que estamos trabajando desde la investigación que no se han trabajado antes y que nos interesan mucho, sobre todo a las zonas tropicales, ¿no? No, pues gracias, Agustín. Ahí está el ecosistema institucional que sí ya lo tenemos y ya podemos comenzar con esto. Y bueno, muchas gracias, Agustín. Y desde luego nos damos la bienvenida a Marta. Marta, gracias por estar con Gracias. nosotros. Oye, Marta, íbamos de hecho a empezar contigo Sí. para que nos dieras este diagnóstico de vacunación en México. ¿En qué momento nos encontramos en la vacunación en México, Marta, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad en este momento el Programa Nacional de Vacunación se encuentra más que nada en una fase de recuperación, ¿no? De recuperación y alza de coberturas. Y esto lo venimos arrastrando prácticamente pues ya de varios años, quizás donde hubo este punto de declive fue sobre todo la pandemia, que ustedes saben el efecto que tuvo en las enfermedades prevenidas por vacunación. Pero posterior a la pandemia, pues tuvimos también otra serie de eventos, ¿no? Sobre todo, y lo estamos viviendo en este momento, eventos de desastres naturales, ¿no? Entonces, en realidad son múltiples factores los que nos han llevado a no lograr como país en la región las coberturas de vacunación idóneas, ¿no? Entonces, en este momento realmente estamos en ese proceso, ¿no? Y enfocado básicamente a tres estrategias, ¿no? Y que lejos de preocuparnos o de alarmarnos a lo mejor el tener este diagnóstico de que sabemos con certeza que tenemos no las coberturas idóneas para proteger a nuestra población, realmente lo que nos permite este diagnóstico es enfocarnos en estrategias, ¿no? En estrategias que nos permitan recuperar estas coberturas. Y básicamente yo diría que son tres estrategias en las que ahorita estamos enfocados. Uno, que es elevar estas coberturas de vacunación en población rezagada. Dos, sería también
en fortalecer nuestra red nacional de frío, que también esto es porque al final, pues el asegurar que una vacuna cumpla su objetivo, pues no es nada más aplicarla, ¿no? Es todo el proceso que hay detrás para que esa vacuna llegue hasta el brazo de la persona que la va a recibir. Y pues tres, también es un proceso, es una estrategia que tiene que ver con la planificación microterritorial, ¿no? Es decir, que con base en los escenarios de riesgo epidemiológicos, podamos nosotros ir planificando realmente el cómo tiene que ir funcionando también el programa, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que nos encontramos como programa, como país, en un proceso de alza de coberturas de vacunación. em, y trabajando realmente, yo creo que lo podría definir en estas tres estrategias básicamente. Pues interesante, importante, porque no solo basta tener la vacuna, sino toda la logística para que realmente esa vacuna llegue a la población objetivo. Gracias, Marta. Desde luego. Y bueno, Cristian, pues tú eres desde luego el quien nos está invitando a todo esto. Y cuéntanos, Sanofi va a cumplir creo que ya 100 años en México. ¿Y por qué Sanofi se desarrolla en México con vacunas aquí particularmente? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué ha encontrado Sanofi en México? Muy bien. Gracias, Pepe, por la pregunta y nuevamente bienvenidos a Sanofi. Efectivamente, casi un siglo de presencia de Sanofi en México y esto obviamente no es casualidad, ¿no? Es constancia que la vemos producto de la colaboración que ha habido siempre entre distintos sectores y hoy ver tantos sectores representados acá creo que es un reflejo más de ello, ¿no? Claramente el rol que tiene México dentro de Latinoamérica lo conocemos como una economía fuerte, preponderante, que abierta a la inversión del sector privado y no solamente cuando hablo de inversiones de construir una planta, también estoy hablando de la investigación científica, ¿no? Sanofi se sitúa dentro, Sanofi México se sitúa dentro de los principales 10 países del mundo en términos de la inversión que hace Sanofi en investigación y desarrollo, y esto incluye varias áreas terapéuticas, incluidas las vacunas. Tenemos actualmente varios estudios. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que nos permiten a nosotros ubicar México dentro del mapa global de una compañía como Sanofi, ¿no? A lo largo de todos estos años y con las distintas administraciones, hemos logrado seguir construyendo este relacionamiento con muchos programas de educación médica continua, con el traer innovación al país, en el conseguir encontrando una respuesta a las cosas que podemos seguir haciendo. Vacunas es un área definitivamente muy relevante para el grupo Sanofi y México es uno de los principales países en el mundo. Se sitúa dentro de los 3 países principales de vacunas para vacunas en el mundo y por algo que mencionaba recién Agustín, ¿no? Históricamente México ha sido un país con un programa de vacunación muy robusto y que ha sido admirado y reconocido por muchas naciones. Es un programa muy completo. Coincido totalmente con lo que menciona la maestra Marta con lo que hemos visto en la reducción de coberturas, pero eso es algo que ha pasado globalmente. En los países desarrollados también lo hemos visto que post-COVID hemos visto una caída en coberturas de vacunación, pero el compromiso en recuperar esas coberturas con los esfuerzos que se están haciendo multisectoriales e inclusive poder empezar a ver la innovación del programa de vacunación es algo que Sanofi quiere ser parte. Hacemos este tipo de programas como ha sido lo que hoy premiamos del programa del Premio Vacunar para Dar Oportunidades, como una forma de seguir promoviendo las actividades académicas del sector público, el sector privado, de la asociación civil para promover cada vez más la inversión que podemos hacer en el país, ¿no? Pues importante de verdad esta onceava edición del premio, ¿no? Que es importante, qué bueno que lo están estimulando ustedes y que tenemos esta conversación. Y permítame pasar ahora a la segunda parte del conversatorio. Tiene que ver más con la actualidad, con el tema ya incluso hasta noticioso. Si me permites también, Javier, iniciar contigo. Está el Plan México. El Plan México es un plan de reactivar cadenas productivas dentro de México, de rehacer realmente toda una industria propia con polos de desarrollo. Decenas de polos de desarrollo se están planteando. Para algunos es una suerte de política industrial, para otros es algo que es de importaciones, como le quieras llamar. Hacía falta un plan interno. Pero dentro de todo esto, realmente, cuéntanos de la salud. ¿Cómo la salud entra dentro del Plan México, que pues es el plan de la presidenta? Con mucho gusto, Pepe. Mira, empiezo por una anécdota.
iban a presentar el Plan México un lunes y el viernes se reunieron la presidenta Sheinbaum y parte de su gabinete. Y ella preguntó, ustedes traían una lámina, una diapositiva que decía industria farmacéutica. El secretario Ebrard y el secretario Kersenovich le dijeron, sí, aquí está. Y la respuesta fue, esto es muy importante porque esta industria va a crecer mucho, entre 3 y 4 veces en esta administración. Para que tú tengas esa visión, no es muy común y no vamos a hablar aquí de política, aunque podríamos, pero no lo vamos a hacer. Si la presidenta de México se mete de lleno en esto y tienes la voluntad política del gabinete y de personajes como los que acabo de mencionar, y reitero que es una política del Estado mexicano, no es secretario Kersenovich, le deseo suerte, que le vaya muy bien. No, es todos vamos a hablar de salud. Y se tienen reuniones cada lunes, aunque el secretario Kersenovich tiene acuerdo los lunes en la tarde y mañanera los martes. Y mi jefe, el secretario Ebrard, está en gabinete económico en las mañanas e invitan al doctor Kersenovich y a la doctora Armida de COFEPRIS. ¿A qué quiero llegar con esta conversación más informal? Esos son ejemplos. Lo que está sucediendo en el México real, en el México del día con día, en el que analizas los procesos parte por parte, pero colegiadamente. Si tú dejas a una sola secretaría que los resuelva, no los va a resolver. Tiene que ser cruzar transversalmente la estructura orgánica y funcional del gobierno mexicano. Y ojo, yo he tenido la fortuna de estar en algunas de estas reuniones, no de Palacio Nacional, pero de las de abajito, con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica y de dispositivos médicos que están agrupados como gremio en distintas organizaciones. Y con todos ellos, analizando todo el flujograma. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va a participar cada cual? ¿Qué plazos tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de acción con cronogramas responsables y compromisos por rubro? Si eso no se diera, entonces estaríamos perdidos. ¿Y de dónde partió? Del Plan México. Entonces, es el Plan México no nada más como una gran noticia mediática, sino para ponerlo en la operación con cosas tangibles. Y entonces sí, cada secretario con los equipos estamos trabajando y tenemos una comunicación permanente. Pues ahora sí que es saludable, hablando de salud, es saludable esta, ¿no? Esta comunicación entre el gobierno y la industria para ver hacia adelante como un tema de Estado, precisamente para tener objetivos de Estado, que es, creo que eso es totalmente saludable. Y precisamente contigo, Marta, quisiera llegar platicando con Javier, esta política intersectorial hoy en día de salud pública, ¿cómo la estás notando? Tú ahora sí que desde el otro lado de Javier, Javier está en la parte gubernamental, tú en la parte de la ciudad, ¿cómo la ves? Coincido completamente con lo que comenta, ¿no? Y yo creo que igual quizás la forma de expresarlo mejor es con los ejemplos, ¿no? Entonces, y miren, nosotros, el programa al final no opera solo, ¿no? El programa de vacunación opera a través de las diferentes instituciones que conforman el sector salud y a través de los diferentes sectores, ¿no? Y yo creo que el programa de vacunación es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué? Porque retomo lo que decía hace un momento, la vacuna no llega sola al brazo de la persona, ¿no? Detrás hay todo un proceso de producción, de distribución, de asegurar que los insumos necesarios para la aplicación de esa vacuna estén, ¿no? Y yo también les pongo un ejemplo, o sea, hace un momento tuvimos una reunión con todos los secretarios de salud de las 32 entidades en donde precisamente exponíamos de las diferentes campañas de vacunación que tiene el programa en este momento activas, vacunas de temporada invernal, la campaña de vacunación de VPH, la campaña de reforzamiento de sarampión por la situación epidemiológica que hay. Entonces, cuando no vemos que realmente tengamos esta respuesta que deberíamos de tener, es cuando definitivamente tenemos que hacer uso de
de todos los sectores y de todas las instituciones que conforman, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicio, pues se incita primero con los secretarios de salud, que son nuestra mano derecha, a pedir, pero a pedir apoyo, ¿no? Pero ese pedir apoyo, no solamente el secretario de salud lo va a hacer solo, tiene que pedir apoyo de todo el recurso económico que hay detrás para poder garantizar que esas campañas realmente se realicen, ¿no? Entonces, realmente creo que el programa de vacunación es una de las prioridades en materia de salud pública, porque está demostrado que quizás sea una de las herramientas más costo efectivas que nos ayudan a prevenir enfermedades y defunciones por estas enfermedades, y que nos ayudan también a prevenir estos escenarios epidemiológicos que de los que México ya ha sido catalogado en otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sarampión, que al momento, con todo y casos, somos un país libre de transmisión endémica, de poliomielitis, de rubiola congénita. Entonces, definitivamente este esfuerzo intersectorial es el que nos permite a nosotros como programa poder dar esos resultados. Bueno, ahí está el tema del esfuerzo intersectorial, desde luego, y el tema de la importancia de la vacuna, ya lo comentabas, cómo se ha erradicado algunas enfermedades, la polio se ha erradicado, el sarampión con todos los problemas de algunos lunares que hemos visto se ha erradicado en México, es importante. Pero ahora, Agustín, por favor, cuéntanos, dicen que a veces es presuntuoso, pero yo creo que en tu caso no, en tu caso es indispensable preguntarles en el Instituto Politécnico Nacional cómo están desarrollando el tema de vacunas, porque llevan una buena fase. Cuéntanos qué están haciendo. Sí, primero quisiera empezar diciendo que nos lo estamos tomando muy en serio, o sea, muy en serio. Con esto de la pandemia, o sea, que nos agarró a todo el mundo desprevenidos, o sea, nosotros desde el instituto identificamos, el instituto lleva muchos años haciendo investigación sobre vacunas, ¿no? O sea, muchos años tenemos una fortaleza en ese sentido, pero lo que necesitábamos era, primero que nada, fortalecer la infraestructura, ¿no? Para hacer desarrollo de vacunas. Una de las primeras cosas que hizo el instituto fue establecer el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, que es un laboratorio diseñado, puesto en marcha con el propósito específico de participar en el desarrollo de vacunas y bioterapéuticos también. Hay otros laboratorios de esta clase, laboratorio BSL-3 en el país, tienen otros propósitos, o sea, son igualmente buenos. Pero en el caso del instituto, el propósito era participar en el desarrollo de vacunas y bioterapéuticos. Luego, por otro lado, o sea, lo que el instituto también está tomando muy en serio es el tratar de desarrollar plataformas de vacunación propias, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto de plataformas de vacunación propias? Puede haber una tecnología que sirva para producir vacunas, la vacuna que sea. Pero cuando queremos utilizar la misma plataforma, pues a lo mejor nos va a costar mucho más porque tenemos que pagar para el uso de esa plataforma. Entonces, lo que estamos haciendo en el instituto es trabajar en desarrollar plataformas. En específico, me refiero a plataformas que utilizan adenovirus como vectores para desarrollar vacunas, de tal forma que podamos utilizar esto para atender enfermedades que son, ya lo dije anteriormente, relevantes para la región, ¿no? A lo mejor no solamente para México, sino estoy hablando de la región tropical. Estoy hablando de el caso de dengue, chikungunya, Zika, por ejemplo, ¿no? O sea, que son enfermedades y otras tantas, ¿no? O sea, que necesitan todavía el desarrollo de alguna vacuna. Estamos trabajando también con otras, ¿no? O sea, también desarrollando plataformas que nos permitan hacernos competitivos, BPH, hepatitis, tuberculosis, por ejemplo, que es un caso que hay una vacuna, no es altamente efectiva, necesita una actualización, necesita mucha investigación en ese caso, ¿no? Estamos trabajando, también lo comentaré, espero que me dé tiempo, en el desarrollo de un programa de posgrado en el que hacemos formación de personal altamente calificado, ¿no? O sea, el instituto ha trabajado o ha participado muchos años en la formación de ingenieros que se incorporan posteriormente a las industrias a desarrollar vacunas, pero no tenía un programa de posgrado en el que se pueden formar personal que es más especializado que algún ingeniero, ¿no? Entonces estamos trabajando seriamente en eso, como digo, nos lo estamos tomando muy en serio. Pues vaya que se lo están tomando en serio todo lo que traen en el Politécnico Nacional. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, oye, Nancy, y cuéntanos, por favor, ya nos decían un poco la relación intersectorial que hay para la vacunación, para lograrlo, todo esto, hacerlo una política de Estado. La sociedad civil
la sociedad civil, las ONG, la sociedad civil, ¿cómo puede ayudar a todo esto, a la vacunación? Ustedes tienen unos casos interesantes. Sí, a ver, primero que nada, efectivamente, una política de tal magnitud requiere de la participación de todos los sectores y, por supuesto, también de mucha sensibilización hacia la población, ¿no? Finalmente, necesitamos que la población sea consciente y que tenga toda la información necesaria justamente para reconocer la vacunación como una de las intervenciones más importantes para las niñas y niños y para los distintos grupos de edad, ¿no? A lo largo del ciclo de vida. Entonces, como sociedad civil tenemos diversos roles también. Uno de ellos tiene que ver con todo el trabajo de intervención directa que hacemos en las comunidades, con las niñas y niños, con las familias, con los docentes, con líderes comunitarios, ¿no? Mucho del trabajo que estamos haciendo en Save the Children, pero también con muchas otras aliadas organizaciones, es justamente hacer un esfuerzo por llevar esta información a la población. Uno de los grandes esfuerzos que se está haciendo es trabajar mucho con la comunidad educativa, entendiendo que son un punto clave justamente para poder llegar a las niñas y niños y a las propias familias, ¿no? También el trabajo directo con las niñas y niños son actores que con frecuencia dejamos olvidados, no les damos el papel de agentes de cambio que tienen. Y lo que hemos observado en Save the Children es que cuando trabajamos en la información y la concientización de las niñas y niños, son ellos mismos quienes pueden mover a sus propias familias en la exigencia de su derecho a la salud y su derecho a la vacunación en particular. Entonces, esos son justamente esfuerzos que se hacen para llegar directamente a la población, pero también hacemos, por supuesto, un esfuerzo muy intenso en colaboración con el gobierno en todos sus ámbitos, ¿no? Desde el ámbito federal, ¿no? Donde justamente a partir de esta experiencia y evidencia que podemos recolectar del territorio, particularmente, ¿cuáles son esas brechas que están impidiendo en las realidades territoriales y tan diversas de nuestro país que las niñas y niños y que otros grupos poblacionales tengan sus vacunas? Save the Children y otras organizaciones tenemos identificadas diversas barreras que a veces son incluso muy operativas, que a veces tienen que ver, por ejemplo, con los horarios de los centros de salud, ¿no? Recién, por cierto, se anunció que el IMSS está cambiando ya los horarios o va a ajustar horarios para poder responder a las necesidades familiares, porque justamente una de las cosas que nos dicen las familias es que el horario no responde a mi horario laboral, ¿no? Entonces, a veces son cosas súper operativas, a veces, por supuesto, tienen que ver con otras barreras estructurales, el fortalecimiento de la red de frío, etcétera, pero el poder identificar esas realidades territoriales de primera mano y tenerlas como evidencia justamente para darlas como recomendaciones a la toma de decisiones gubernamentales es algo clave que nos ayuda mucho, pues eso, a seguir fortaleciendo políticas de esta naturaleza. Y también hay un esfuerzo importante por recuperar la confianza de las comunidades, de la población, en el sistema de salud, ¿no? Y en la vacunación en particular. Todo este tema de los mitos, ¿no? Que hay alrededor de las vacunas ha sido muy fuerte en muchas comunidades para que las familias tomen la decisión de no aplicar vacunas a las niñas y niños, ¿no? Entonces, ahí hay un reto enorme como sociedad civil. Por todo este trabajo que tenemos por muchos años de permanencia generando confianza en las comunidades, tenemos de pronto una mayor facilidad justamente pues para conversar con estas comunidades de estos temas y abrir las posibilidades, incluso abrir las puertas para que el sistema de salud entre en contextos en los que no se les estaba permitiendo entrar. Un ejemplo concreto, por ejemplo, de colaboración que hemos tenido con Sencilla muy importante es en torno a la población migrante, ¿no? La población migrante tiene derecho a la salud, eso está establecido y el gobierno mexicano tiene los mecanismos para garantizarlo. El problema es que muchas veces la población migrante tiene absoluta desconfianza, no solamente por el tema de qué me van a inyectar o qué es esa vacuna o qué daño me va a hacer, sino porque para ellos cualquier acercamiento con una autoridad gubernamental puede implicar una deportación. Y eso digamos, no tiene que pasar, porque la política del gobierno mexicano es que no tiene que pasar.
Entonces, ahí el papel que como Save the Children jugamos, por ejemplo, es con toda la población migrante con la que estamos trabajando, hacemos este contacto con los prestadores de servicios de salud para que exista esta confianza en torno a las distintas intervenciones, ¿no? Entonces, esa cercanía que la sociedad civil tenemos con las comunidades es muy importante para Pues contribuir a vaya que una que política la sociedad civil funcione. puede hacer mucho, lo están haciendo, qué bueno que lo están haciendo por varios aspectos. Y bueno, ahora, hace poco hablaba el secretario de Salud, precisamente Kesenovich, el secretario Kesenovich, David Kesenovich, sobre que se va a lograr 40 millones de vacunas en México, producidas en México, por cierto, en esta alianza Sanofi-Birmex, que es una alianza ganar-ganar. Pero cuéntanos, ¿cómo van a lograr 40 millones de vacunas? Por favor, Cristian. Bueno, la realidad es que ya están logradas, Ah, ¿no? La campaña de vacunación fue lanzada hace unas semanas, cuando justo el doctor Kacenovich hizo el comentario que mencionás, Pepe. Y ayer tuvimos, de hecho, una celebración, un reconocimiento con los colaboradores mexicanos y mexicanas, técnicos, ingenieros, muchos de ellos, de hecho, graduados del Politécnico Nacional, que trabajan en la planta que está en el espacio de Birmex, en los terrenos de Birmex, donde se hace el formulado, el llenado y el empaque de la vacuna antiinfluenza tetravalente que este año se está aplicando, ¿no? Y este año efectivamente se han producido prácticamente 40 millones de dosis, ya se ha distribuido a través de Birmex hacia las instituciones un gran porcentaje de eso. Y creo que es un hecho histórico. Yo ayer lo mencionaba con nuestros colaboradores en un espacio de reconocimiento que tuvimos con ellos, en darse cuenta que cada uno de ellos estaba haciendo parte de la historia de México, ¿no? Efectivamente, en el pasado se fabricaban otras vacunas en México, pero de la magnitud que se logró hacer esta vez a través de esta inversión mixta entre Sanofi y el gobierno mexicano, nunca se había logrado. Y son efectivamente 40 millones de dosis de vacuna tetravalente con la misma calidad y con las mismas certificaciones de cualquier otra vacuna fabricada por Sanofi en el mundo, ¿no? Y esto se hace a partir de todo el proceso de transferencia tecnológica que se hizo desde una planta que la fabrica históricamente en Francia hacia México, ¿no? Es un proceso bastante complejo, bastante largo. La fabricación de la vacuna influenza es particularmente desafiante porque tenemos un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Todos los años, por la, digamos, circulación de virus, la OMS define qué tipo de cepas van a estar circulando. Tenemos que estar atentos al momento como industria farmacéutica en donde salen esas cepas para decir, arranca el proceso, arrancamos la fabricación de los antígenos y a partir de ahí, cada uno de los procesos que van a seguir para que finalmente una vacuna sea aplicada en el brazo de un mexicano o de una mexicana. Y este año se hizo, de hecho, por segundo año, ¿no? El año pasado hubo una fabricación ya 100% de la vacuna mexicana, fueron básicamente 20 millones de dosis que se hicieron el año pasado, las otras 20 millones de dosis todavía se hacían parte del proceso en México, parte del proceso en Francia, lo cual agregaba un montón de tiempo, digamos, entre traslados, análisis, validaciones, y este año se tomó el desafío de hacer el 100% de ese volumen demandado por las instituciones aquí en México. Entonces, estamos realmente contentos como organización de haber llegado a ese momento. Creemos que este es un antes y un después, porque ahora la tecnología está en el país. No es una promesa de alguna vacuna que se va a fabricar en el futuro, está siendo fabricada y está siendo fabricada por, como decía recién, por técnicos especializados del país, mexicanos y mexicanas que se han graduado en este país para poder fabricar la vacuna. De hecho, esta es la que tiene precisamente el sello hecho por México, no hecho en México, Hecho ¿no? en Este México. sello está en Efectivamente, México, ¿no? hace un par de Ya semanas tiene. obtuvimos la certificación de hecho en México y es la única vacuna hoy que muy orgullosamente lleva eso. Y cuando hablabas recién, Pepe, le preguntabas a Javier sobre Plan México, ¿no? Este tipo de iniciativas y cómo vemos nosotros la colaboración y la inversión que tenemos como Sanofi en México. Sanofi está impactando y contribuyendo, colaborando con al menos 9 de los 13 puntos que tiene Plan México. Cuando hablamos de inversión, desarrollo de tecnología, reemplazo de importaciones, capacitación tecnológica, desarrollo de proveedores locales, o sea,
prácticamente 90% de los suministros que se necesitan para fabricar la vacuna se hacen en el país. Con lo cual esto genera trabajos directos y trabajos indirectos, ¿no? En el proceso de vacunación, de armar la vacuna de influenza, que se necesitan proveedores locales. Hay muchos proveedores que están en distintos estados de la República y que proveen los suministros para que hagamos primero los antígenos y después el formulado y el llenado del empaque. Así que es algo definitivamente para celebrar. Ya lo hemos hecho nosotros y estoy seguro que el pueblo mexicano también lo hará cuando se den cuenta que están vacunados. Solo para terminar, quiero replicar las palabras de nuestro gerente de producción ayer en la planta. Al final a todo el equipo le dijo: cuando vayan caminando por la calle, cuando vayan en el transporte público, vayan con sus familias a un centro comercial, cuenten 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuenten solo hasta 3 y sepan que una de esas 3 personas tiene adentro de su sangre una de las vacunas que ustedes fabricaron. No, bueno, de mucho orgullo, qué bueno, qué bueno. Es un tema además hablado de soberanía, de soberanía, precisamente Claro. en esos temas. Oye, ahora déjenme comenzar en nuestro último segmento, bueno, nuestro penúltimo, luego vienen unas pequeñas preguntas, pero en el penúltimo vamos a hablar de la innovación, lo que viene, los retos, los aspectos que ustedes ven que viene a futuro. Si me permites, Agustín, empezar contigo. Ya nos decías todo este ecosistema que tiene el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo generar talento en México? Es famoso esto de que no, bueno, los jóvenes están aquí, pero se van al extranjero y ya no regresan y aquí no están las condiciones. ¿Cómo generar estas condiciones? ¿Cómo darles este acceso? O que se van al extranjero y que regresen y que se innove, claro. ¿Cómo hacerlo? No sé cómo empezar porque esto parecería entre comercial y papá orgulloso, ¿no? Es un bebé de mucha gente que participó en algo que quiero comentar ahora. En el instituto, como ya decía, o sea, durante muchos años ha habido la posibilidad de que se formen ingenieros, ¿no? Que se pueden integrar luego a la industria productora de vacunas en muchos niveles, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que nos dimos cuenta y es que necesitábamos formar, pues, recursos humanos que estuvieran más especializados y que pudieran insertarse en las diversas etapas del desarrollo de vacunas. Entonces, lo que hicimos fue, hace ya 3 años que vio la luz este programa de posgrado, que es una maestría y un doctorado en ciencia y tecnología de vacunas y bioterapéuticos, es formar a estudiantes que pueden insertarse en el descubrimiento de vacunas, en el desarrollo de vacunas, en la producción de vacunas, en la parte clínica, preclínica y la vigilancia que viene después de la comercialización, para que puedan, desde que se forman, entender los aspectos regulatorios que cada una de estas etapas en el desarrollo de vacunas representa, ¿no? Entonces, pareciera una maestría y un doctorado más en el país. La realidad es que no es así. O sea, el diseño que hicimos es un diseño que es innovador, tiene un distintivo, lo comentaré ahora, y que además, hasta donde tenemos conocimiento, no hay otra que se parezca, al menos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos como objetivo convertirnos en un referente latinoamericano. Uno de los distintivos que tenemos es que no solamente los formamos en esta parte que ya somos desde el instituto de por sí fuertes, que es la investigación básica o aplicada, sino lo que hacemos es llevarlos directamente a los lugares donde se hacen las vacunas. Esto quiere decir, las empresas que hacen vacunas, estamos formando alianzas, convenios con estas empresas. Sanofi es una de ellas, en el cual queremos un ganar-ganar. Nuestros estudiantes van y meten las manos para desarrollar vacunas y las empresas tienen oportunidad de identificar talento que después puede contribuir y que tenga un impacto precisamente en el desarrollo de nuevas vacunas, ¿no? Adicionalmente, una de las cosas que identificamos es que, y esto es una realidad, es que si bien somos fuertes en muchas cosas, tenemos áreas de oportunidad. Y una de las áreas de oportunidad que tenemos es que a veces no tenemos en el instituto la formación que nos permita hacer la transferencia de tecnología de esos desarrollos que hacemos.
Entonces nosotros identificamos que si desde etapas tempranas familiarizamos a estos estudiantes en las empresas a que eso que se desarrolla se puede transferir y comercializar, pues entonces cuando ellos salgan al mundo real, pues entonces irán con una visión de poder trabajar en esos aspectos que nos hacen falta y que tenemos ahí un área de oportunidad como digo, ¿no? El programa está cumpliendo 3 años. Tenemos ya varios maestros en ciencia y tecnología de vacunas y bioterapéuticos que se graduaron, que se están incorporando a las empresas. Nuestra primera generación de doctorantes están por terminar el próximo año. Y la verdad es que ha sido muy popular el programa, ¿no? O sea, la gente que está interesada en el desarrollo de vacunas nos ha buscado muchísimo, hemos crecido mucho y yo creo que esto veremos un impacto en cosa de años. ¿Nos recuerdas el nombre del programa? El programa es el Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología de Vacunas y Bioterapéuticos. Bueno, pues muy bien. Aquí hablamos mucho de vacunas, pero la realidad es que el programa también tiene un enfoque para el desarrollo de bioterapéuticos, donde bioterapéuticos son anticuerpos, ¿no? O sea, terapéuticos, y desde luego que también otras terapias innovadoras, disruptoras, ¿no? No, muy bien, bueno, pues muchas gracias, Agustín. Oye, hablando del futuro, ya nos decía Agustín un poco el tema del talento, Javier. Tú ya también nos comentabas lo que se está haciendo con la industria, que la industria farmacéutica está insertada en el Plan México, la propia presidenta Sheinbaum lo ve, lo nota. A futuro, ya en estos próximos años, ¿cómo apoyar a los emprendedores que entren en esta industria? ¿Cómo hacerlo? Porque no es sencillo. No, no es sencillo, sobre todo si reconoces que ahora esta tan mencionada palabra del ecosistema lo integran muchas personas, muchas voluntades. Voy a dar un ejemplo de algo que va a pasar. Estamos hablando del futuro. El 4 y 5 de diciembre vamos a tener un foro en Cuernavaca, en el World Trade Center, que ha impulsado el secretario Ebrard y ahora se ha sumado la secretaria Rosaura Ruiz, del CECITI, el doctor Kersenovich, la Cancillería y el gobierno de Morelos, entre otros, porque es muy grande. Y esto proviene de una organización que se llama STS, de Japón, que significa Science and Technology in Society. Y esto se desarrolla desde hace más de 20 años en Kioto. Acabamos de regresar, fue el 5 de octubre. El secretario Ebrard se lo trajo, esta es la tercera vez que lo vamos a hacer. En los 2 anteriores, por cierto, también el secretario Kersenovich fue participante con otros colegas, todavía no era el secretario. Entonces, estamos en el mismo proyecto desde hace mucho todos. ¿Y por qué lo pongo en ese tenor? Va a haber un foro que se llama InnovaFest, que se recae directamente en el 5 de diciembre. Y en el InnovaFest, para tener una idea como referente, ¿han visto el programa Shark Tank? Sí, claro. Allí hay una iniciativa que ha detonado también el secretario Ebrard que se llama Mentes en Acción. Por cierto, van algunos de los Shark Tanks. Y el emprendedor más chiquito tiene 10 años de edad. Y presentó, lo viste, ¿verdad? Sí, Y presentó un trabajo. El niño le dan 3 minutos para presentar. Todos se pasaron en el reloj, menos él. Es increíble. Yo les recomiendo que lo busquen porque es un genio. sí. Y habla de un proyecto del bullying en la escuela, porque a él le hacían bullying. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en ese InnovaFest va a haber una exhibición en el que, por cierto, va a estar la Secretaría de Salud con videos. Ahí, ayer lo hablé con el doctor Kersenovich. Y van a estar prototipos. Obvio, va a estar el Politécnico, va a estar Sinvestab, va a estar la UNAM, van a estar empresas, ¿sí? Y a lo que queremos llegar es que el emprendedor y el innovador, el que quiere hacer patente su producto, su investigación, su ensayo clínico controlado, lo que sea, se relacionen. Hay un montón de talento perdido en nuestro país. Primero, hay pocas patentes, si las comparas, y en toda Latinoamérica, muy pocas. Por ejemplo, son cerca de 260, algo así. China tiene como 60,000 anuales.
Yo no digo que todas sirvan, y ni pongo el ejemplo como si fuera algo dramático, es un comparativo. ¿A qué queremos llegar? Que fue la iniciativa que partió ahí sí de un análisis que el secretario de Economía quería hacer, porque nos mencionó, en la medida en la que tengamos a los innovadores, las patentes, los emprendedores, los directivos, los académicos, ya es el ecosistema. No es fácil para el investigador el llegar y hacer una patente. Los requisitos ante el INPI han sido inconmensurables. Es una pared. Bueno, ahora el INPI va a estar ahí y además va a entregar el premio anual del INPI y se está creando el premio anual latinoamericano. ¿Por qué? Porque vienen todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Tuvimos un desayuno que convocó el secretario Ebrard y la secretaria Rosaura Ruiz con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina. Estaban todos los embajadores y embajadoras. Convocamos a todos. Repito, es la tercera vez que se va a hacer. Esto no es, como se llama coloquialmente, es un evento, porque siempre les hago el sarcasmo de que eventos son las bodas, las primeras comuniones. Le digo, no, esto es un foro y no tan solo académico, es un foro innovador en el que a partir de este momento se va a institucionalizar. Japón trae una delegación como de 20 personas, entre otros, no nada más está Japón, están varios países, está Suiza, está Francia, están varios, España, está Reino Unido, viene el doctor Adam Smith, hay 50 Adam Smith, ¿no? Uno fue premio Nobel, uno de los 50 viene, y él está en la organización que se llama Nobel Outreach. El Nobel Outreach Laureates, los laureados del Nobel Outreach, ellos generan eventos, ahí sí, porque reúnen gente joven que está estudiando licenciatura o maestrías con las academias de ciencias de los países, no con los gobiernos. ¿Sí? Ya lo íbamos a hacer nosotros, pero en eso se acabó el sexenio. Entonces ahora lo estamos retomando, viene este doctor Smith, que viene de Suecia, él es británico, y nos decía, ok, yo modero una de las sesiones y doy una conferencia, son breves, aún las magistrales, pero lo que más me interesa es la hora del coffee break. Le dije, no, coffee break es todo el día, porque allí es donde la gente se relaciona. No es el formato típico de que te sientas a oír un premio Nobel y a veces no tiene el impacto que necesitas que tenga. Ahorita tenemos 950 registros y abrimos los registros hace una semana. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es el futuro. Es el futuro. En la medida en la que hagamos cosas juntos que tengan impacto y que te dejen tarea, pero que se conozcan entre ellos y que de alguna manera facilites, respetando la normatividad, pero facilites los procesos administrativos. Porque de otra manera el innovador, el investigador y tal, se reúnen en los académicos, yo soy miembro de la Academia de Cirugía, y te reúnes con tus pares. Claro. Y ¿sabes qué haces? Papers. Y luego libros. Y luego los metes en tu librero. Y ya. Y nadie se entera, ¿no? Entonces, esto es el momento de abrirnos, pero juntos. Y entonces damos el siguiente paso. Bueno, entonces es el futuro de verdad. Ese es el futuro de verdad. Es parte del futuro. Perdón, una última. En el foro de Kioto de hace 3 semanas, asistieron 80 países del STS internacional. Habían 14 premios Nobel alrededor tuyo. O sea, te sientas a comer con uno de ellos, ni sabes qué es Nobel, pero de repente ya cuando empiezan el intercambio de tarjetas y tal y cual, ya ese fue precisamente el secretario Ebrard, fuimos algunos, fue Politécnicos, Investab, etcétera, y ellos mismos promueven su asistencia a esos foros. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos. Claro. Entonces, para eso justamente se está organizando esto y una premisa que no sé si vaya a suceder, pero todo parece indicar que la presidenta de México lo va a inaugurar. Esperemos. Entonces, ojalá. Pero la voluntad política existe y estar arropando todo esto de manera colegiada al más alto nivel para apoyar a los que verdaderamente están
en la operación y en la investigación científica cotidiana. ¿Quiénes salen beneficiados? Todos. ¿No? Qué bueno. ¿Qué día es? ¿Qué día? 4 y 5 de diciembre de 5 este de año, diciembre. Muy bien. de este año, En Cuernavaca. en Cuernavaca. Cuernavaca. Muy bien, pues ahí está. Nancy ya nos comentaba, Javier, precisamente esta nueva interacción que hay precisamente para esto. Tú, para ti gusto, ¿cómo va a ser la nueva interacción entre sociedad, autoridades, los nuevos actores que van a salir para lograr esto, tener más salud pública, llevar temas de vacunación, llevar temas importantes para la familia? ¿Cómo hacer? Cercana, va a ser cercana. Cercana. Está siendo cercana, ¿no? No es el futuro lejano, es lo que ya está pasando. Es una colaboración cercana, gobierno, sociedad civil y otros sectores, creo, ¿no? Es lo que estamos observando en los diversos espacios. Y algo que, no sé, es como muy relevante enfatizar a partir también como de las experiencias de los últimos años y también de cómo se reconfigura nuestro propio sistema de salud, ¿no? La reconfiguración que está viviendo es, tenemos que asegurar una mayor cercanía y escucha con los gobiernos locales, estatales y municipales, porque en esta mirada de salud con justicia social, que mucha falta, por supuesto, nos hace en México y que hoy es muy relevante que sea así, pero en esa mirada necesitamos entender a los territorios. Los territorios son los que marcan la pauta de cómo se tiene que implementar la política de manera focalizada a cada una de las diversidades que se están viviendo. Y eso implica escuchar, en principio, a esos gobiernos locales que están llevando a cabo la política. Recién, hace un par de semanas, tuvimos una mesa intersectorial que organizamos en conjunto Save the Children, el IMSS Bienestar y también con la colaboración de Sencilla, donde justamente nos dimos a la tarea de hacer un espacio de conversación con prestadores de servicios de salud del IMSS Bienestar a nivel territorial en toda la región sur de nuestro país, que es una de las regiones más retadoras en términos de cobertura de esquemas de vacunación. Y justamente fue con la mirada puesta en identificar dónde están esos desafíos que está enfrentando la gente que está en primera línea para poder asegurar que las vacunas y otras intervenciones de salud que cubrimos puedan llegar a las familias. Entonces, no voy a adelantar ahora resultados porque en realidad estamos todavía en un proceso de sistematización, análisis junto con las instituciones públicas, pero fue una experiencia súper enriquecedora porque efectivamente nos recordó que a veces cuando hacemos la política pública desde el escritorio no vemos que hay cosas que en territorio funcionan completamente distintas. Entonces, tiene que haber esa mayor cercanía, la está viendo, pero tenemos que seguirla promoviendo. Y por supuesto, tenemos que seguir aprovechando las tecnologías y las nuevas formas de interacción con las generaciones jóvenes, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que las generaciones jóvenes sean sensibles y conscientes a los impactos, los beneficios de la vacunación, ¿no? Yo creo que en generaciones pasadas puede que éramos más conscientes justamente porque todavía, por ejemplo, llegamos a ver mucha gente con polio, ¿no? O sea, somos generaciones a las que nos tocó ver enfermedades que hoy afortunadamente, ¿no? Ya no está en nuestro país por la vacunación. Pero las nuevas generaciones no tienen ese contexto, no tienen esa información. ¿Cómo llegamos a esas nuevas generaciones para que sean sensibles a la importancia de las intervenciones de salud? Y ahí hay que utilizar las herramientas tecnológicas que la población joven está utilizando, ¿no? Entonces también es un aspecto en el que tenemos que innovar y pensar eso, que la innovación, por supuesto, es científica, está, ¿no? En toda la parte de producción de vacunas y otras cosas, pero la innovación también es social y la innovación también es política. A mí me da mucho gusto ver en la premiación que ya después veremos con detenimiento todas esas iniciativas que se premiaron, pero yo vi muchas que tenían que ver con tecnología. Entonces, esa me parece que es una parte clave. Y por último, solo diría que nos es muy necesario en México un sistema nominal de vacunación, ¿no? Es algo que, por fortuna, el doctor, la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, y el doctor Kershanovich entró en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí está establecido la creación de un sistema nominal de vacunación, pero bueno, hoy, digamos, todavía tenemos el pendiente de que podamos avanzar allá y es clave para poder hacer un seguimiento
niño por niño, niña por niña, y poder eficientar la política de vacunación. Pues ahí están los retos, cercanía, conocer los territorios, obviamente este sistema. Y precisamente contigo, Marta, quisiera llegar a esto, de este programa de vacunación universal. Estamos hablando del futuro. ¿Cuáles pueden ser las metas, la nueva cobertura y quizá cómo lograrlo, ¿no? Un poco lo que decía Nancy. Por favor, Marta. Sí, fíjate que justo en cuanto a retos y metas, yo diría que uno es seguir reforzando nuestro programa de vacunación con la incorporación de nuevas vacunas a nuestro esquema básico, que eso es algo que ya sucedió este año, que sigue sucediendo, y ese yo creo que es uno de los principales retos y metas que tiene el programa y que se ha materializado en este año ya, ¿no? Con estas mejoras tecnológicas que hubo también para las vacunas, VPH, influenza, neumococo. Entonces, esta prácticamente yo creo que es una meta que siempre va a tener el programa, ¿no? Otra de las metas y retos y que también se está trabajando es una reingeniería en todo este sistema de distribución de los diferentes biológicos, ¿no? Para asegurar también el abasto oportuno, porque pareciera algo que no es una meta, que no es un reto, pero la realidad es que sí lo es. Entonces, creo que hoy día hemos logrado una reingeniería que pasa desde algo de una comunicación semanal o prácticamente diaria con todos los involucrados, de tal forma que en tiempo real todos sepamos cómo va la liberación de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, dice, ya se liberó o hay este problema. Que en la misma mesa Birmex nos diga, ya tenemos la vacuna, ya la vamos a, estas son las fechas para la distribución y que a su vez nosotros como programa podamos decirle a las entidades, esta es la fecha en la que vas a recibir toda esta vacuna y ellos en el interior de sus estados puedan decir, programo todas mis rutas para asegurar el abasto de la vacuna y poder, o sea, y eso aunque pareciera algo pues cotidiano, sin importancia, la realidad es que eso lo que nos garantiza es precisamente que la vacuna va a llegar en el momento adecuado, para la población que lo está demandando, ¿no? Y ese es, digo, es algo en lo que ya se está realizando. Y efectivamente, el punto que ya comentaba, ¿no? Nuestra colega, esta urgencia de volver a contar con un sistema nominal de información, y es quizás el reto, uno de los retos más grandes que ahorita tiene el programa, ¿no? Porque efectivamente es una necesidad impetuosa y que ahorita cuando tenemos estos grandes retos epidemiológicos con brotes de diferentes enfermedades, que tenemos fenómenos meteorológicos que nos han afectado también muchísimo, es un punto yo creo que de los más álgidos en los que también el programa está trabajando, pero que sin duda, y eso hay que reconocerlo, no es algo que el programa vaya a poder hacer solo, ¿no? O sea, para que nosotros podamos lograr específicamente tener un sistema nominal de información en el Programa Nacional de Vacunación, vamos a necesitar el apoyo de todas las instituciones, de otros sectores, porque al final, pues esto conlleva pues una inversión importante también Claro. de recurso, pero que cuando lo logremos tener nuevamente como país, vamos a ver realmente o vamos a pasar al otro nivel que en algún y recuperar ese lugar que México tuvo durante mucho tiempo y que no es que esté perdido, pero que en este momento le hace falta todavía un empujón más. Qué bueno que lo comentas, Marta, precisamente para terminar contigo, Cristian. Lo que comentaba, incorporar nuevas vacunas, que México logre otra vez entrar en en el lugar que tuvimos un día de producción de vacunas, o superarlo. ¿Cuáles podrían ser las nuevas? Ya nos animaste con con la de influenza, obviamente. ¿Cuáles podrían ser las nuevas vacunas que podrían venir aquí a nuestro país, que se podrían llegar a producir? ¿Lo están viendo ustedes? Sí, sí, definitivamente, Pepe. Y bueno, recién la doctora Marta hablaba de algunos casos que se están incorporando al Plan Nacional de Vacunación, PPH, virus sincicial respiratorio y otras. Em, y desde lo que estamos haciendo con Sanofi y particularmente dentro del contexto de la inversión mixta con la nación, es, por ejemplo, la segunda etapa para la transferencia de tecnología de lo que llamamos combo pediátrico hexavalente, ¿no? Esta vacuna que se le da
a prácticamente 2 millones de niños menores de 2 años. Son 4 dosis, son un volumen considerable, digamos, anualmente que se distribuyen y que como parte del convenio va a incluir parte del proceso de llenado y empacado aquí en México también. O sea que es una vacuna, pero que es una vacuna que previene 6 enfermedades, ¿no? Conocida por ahí como vacuna hexavalente, tétanos, tosferina, difteria, etcétera, etcétera. Y que es algo de la innovación que queremos traer a través de la transferencia de tecnología. Pero de todas maneras, Sanofi, como lo decía recién, ve a México como un lugar en donde podemos invertir también en estudios clínicos para avanzar en otras vacunas que estamos investigando a nivel mundial y que queremos seguir entregando y poniendo a disposición de la salud pública. Una creo que es bastante conocida, el tema del anticuerpo monoclonal. Recién hablábamos de bioterapéuticos, anticuerpo monoclonal para virus incisional respiratorio, que ya se ha lanzado en más de 25 países en el mundo y claramente vemos a México como una gran oportunidad para poder cubrir una serie de niños que van a estar expuestos a este virus que causa la primera razón de internación por infecciones respiratorias en menores de 24 meses. Esa es una innovación que existe y que tiene que llegar pronto a México. Lo mismo que estamos viendo con el caso de influenza de alta dosis, por ejemplo, ¿no? Que ya existe en otros países y es esta vacuna especialmente desarrollada con una dosis superior para los adultos mayores de 60 años que tiene una efectividad relativa superior a la de estándar 2, en donde tenemos el área, digamos, o la población más afectada, que son los mayores de 60 años. La mayor cantidad de internaciones relacionadas con influenza se dan, casi 70% se dan en mayores de 60 años. Tenemos una vacuna en el mundo que podría bien venir a México y también a formar parte de ese portafolio de vacunas fabricadas en el país, y estamos ya en conversaciones con el secretario Kersenovich, con el equipo de Birmex, para entender qué otras vacunas podríamos incorporar hoy al portafolio fabricado en el país. Bueno, pues interesante, esperamos que así sea, que pronto vengan. Gracias, Cristian. En lo último, ya solo para terminar, ya en un minuto, y sé que es muy difícil para los que nos gusta hablar como a mí, no es muy difícil resumir en un minuto algo, ¿no? Pero en un minuto, por favor, si queremos empezar ¿con qué les gustaría que se quedara el público después de esta conversación? A ver, Nancy, ¿podemos empezar contigo en un minuto? ¿Te animas? Sí, voy a dar un solo mensaje. Yo creo que hay mucho por hacer y la clave en realidad está en esa interacción entre los distintos sectores, ¿no? Una interacción con miras a la colaboración y con la mirada puesta, por supuesto, en que como país logremos cerrar las brechas de desigualdad que prevalecen. Yo creo que por fortuna hoy los distintos sectores compartimos esa mirada, que tenemos una política de Estado que tiene esa mirada y que eso es lo que nos orienta en el camino justamente a poder actuar en conjunto de manera coordinada y organizada para poder justamente abatir esas brechas que tanto han afectado a nuestro país y por supuesto pues que siguen afectando la vida de muchísimas personas, pero que estamos en condiciones de abatirlos y efectivamente colaboramos. Me quedo con eso. Un minuto. ¿Ah? Gracias. Ahí está la interacción, la política de Estado, desde luego la comunicación. Gracias, Nancy. Desde luego, por favor, Agustín, lo mismo. ¿Con quién te gustaría que se quedara quienes nos escuchan? Me gustaría, como mensaje final, o sea, decir que creo que los elementos para que México pueda empezar a recuperar la soberanía en vacunas, ¿no? Recuperar el papel que jugó en algún momento en el pasado, están ahí. Yo creo que este sueño de la soberanía en salud es algo que podemos hacer realidad, ¿no? Es con la acción colectiva, y parece ser que ahora los elementos, en mi opinión, nunca habían estado tan juntos, tan cercanos, la voluntad tan patente para trabajar en esa dirección, ¿no? Entonces, lo dije ya, el Instituto Politécnico Nacional está haciendo la parte que le toca, la formación de recursos humanos, de especialistas que puedan entrarle con todo para tomar estas acciones que nos permitan transitar para recuperar esta soberanía en vacunas. Gracias, Agustín. Por favor, Javier, en un minuto, tu mensaje final. Mis minutos son muy largos. Son de 5, mis minutos son de 5. No, es muy sencillo. Lejos de ponderar lo que ya dijimos todos, hay algo que no dijimos ninguno.
y yo le hablaría a la opinión pública. Y yo les diría que todo lo que haga la ciencia, la industria, los gobiernos, todo lo que hagamos, se queda corto si la población no enfatiza y tiene claro que el autocuidado de su salud es lo más importante. Porque la prevención, el autocuidado de la salud, y lo he dicho en las últimas conferencias porque es algo muy conocido en México. Hay una frase que es muy popular: de algo me he de morir. O lo bailado, ¿quién te lo quita? Sí, sí. ¿No? Sí, Todos sí. lo dicen. Muchos cánceres, ¿sí?, se pueden prevenir o se pueden atajar a tiempo. Y hace algunos años tener cáncer era muerte segura. Hoy no. Igual la diabetes, igual la hipertensión. Hay muchos padecimientos que si los atajas, los controlas. A lo mejor no tienes la culpa de tenerlos, ¿no? Bueno, te enfermas de Alzheimer, pues ya. Pero la ciencia va caminando, ¿eh? Pero sí hay muchas cosas que si la población no actúa, nada será suficiente. Punto. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y desde luego, Marta, tu reflexión final, por favor. Sí, yo creo que el mensaje que me gustaría que la audiencia se llevara es que, pues, como programa lo que podemos siempre y promoveremos siempre, pues, es que la vacunación salva vidas, ¿no? Que la vacunación es un pilar fundamental en la salud pública, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Y que para el programa no se trata de un cumplimiento de una meta, ¿no? Ni para todo nuestro gobierno, no es el cumplir con una meta que sea superior a un X porcentaje. En realidad se trata de proteger a toda esa población que nosotros identificamos que tiene el riesgo de adquirir y tener una enfermedad y hasta llegar a un desenlace fatal por esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los puntos importantes para nosotros que la audiencia que pueda tener. Y dos, que la vacunación es un acto de responsabilidad social, ¿no? Ya lo comentaba el colega, o sea, ¿por qué no hablamos de eso? Entonces, al ser la vacunación las vacunas son seguras, son efectivas, son gratuitas, ¿no? En su mayoría de ellas, y están disponibles. Entonces, como población tenemos la responsabilidad social de acudir a que nos apliquen esas vacunas. Y como personal de salud, pues tenemos la responsabilidad de promover también la aplicación de estas vacunas. Entonces, creo que ese sería el mensaje que como el programa podríamos dar. Gracias, Marta. Cristian, bueno, pues eres nuestro anfitrión. Tu mensaje final, ¿cuál sería? Muy bien, como anfitrión me voy a tomar la licencia de que sea un poquito más porque quiero dar dos mensajes. El primero claramente es un compromiso de reafirmar efectivamente el compromiso que Sanofi ha tenido durante estos casi 97 años en el país, posiblemente por otro siglo más, ¿no? Porque como Sanofi el propósito que tenemos de perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas, lo podemos lograr en México también. Y creemos fehacientemente que México está comprometido como sociedad, pero también multisectorialmente con la vacunación. Creemos, como lo vimos en el premio, que vacunar es dar oportunidades. Así que el primer mensaje es eso, reafirmar nuestro compromiso. Y el segundo, obviamente, un mensaje de agradecimiento a todos los que hoy nos acompañaron en el conversatorio, pero también a los que nos acompañaron teniendo también la paciencia de escucharnos, para agradecerles la oportunidad de aprender cosas nuevas y de que no se quede aquí, de que efectivamente lo podamos amplificar al mensaje, que lo llevemos al siguiente nivel, porque hay más de 120 millones de personas que necesitan ocuparse de su salud y prevenir enfermedades. Pues muchas gracias, Cristian, y gracias a todos, desde luego, que fue muy productivo, yo creo, Gracias a ti, muy Pepe. generoso en ideas, realmente en propuestas, en ver lo que está haciendo el uno con el otro, porque después estamos juntos y luego no nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el mismo sector, y no nos vemos a veces. Pero muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias.